Bienvenidos patriotas, esta presentación brinda un resumen de quizás las cuestiones más importantes que estamos discutiendo en la política argentina en torno a Malvinas. Vamos a ver cuáles son las funciones de la reciente Secretaría Nacional de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, cuáles son las acciones que están emprendiendo, cuál es el plan oficial de la República Argentina para recuperar Malvinas, la vigencia o no de los tratados de Madrid. Esta presentación es un resumen de una conferencia que dio el secretario nacional de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, doctor Guillermo Carmona, ¿no? La Secretaría de Malvinas, comencemos por esa parte. La Secretaría de Malvinas es un organismo nuevo que incluye los espacios de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Se encargan de la relación con la potencia ocupante y temas multilaterales, es decir, que dentro del ámbito de la Cancillería Argentina, quienes se encargan de entablar las relaciones diplomáticas respecto de la zona del Atlántico Sur y Malvinas es la Secretaría Nacional Malvinas, por lo tanto tiene un rol, me parece, bastante interesante. Gestiona el Instituto Antártico, para lo cual es central el Tratado Antártico, y se encarga del control del mar y de la pesca ilegal. Algunos conocedores, expertos, como por ejemplo puede ser César Lerena, dirían que es muy poco o nada lo que se está haciendo al respecto, pero lo interesante de esto es que empieza a aparecer un mapa, empieza a aparecer un lugar donde esto se puede reclamar, donde se puede ver las actividades programáticas que se están desarrollando y donde podemos empezar a aportar ideas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que está tomando actualmente la Secretaría Nacional Malvinas? Son estas 5. Hay un programa concreto que busca mejorar la presencia en Tierra del Fuego. Se ha creado una subsecretaría de Malvinas con asiento en Tierra del Fuego, donde van rotando los diferentes funcionarios de la Secretaría y se quedan un tiempo allí en Tierra del Fuego para conocer más de cerca el territorio. Hay una mejora en la logística antártica con base naval en Ushuaia, y se crea el organismo CITEAS, unidad que maneja todos los sectores antárticos impulsando la ciencia antártica. También hablamos de la Comisión Bicameral Marítima Austral, que es una actividad que se realiza en conjunto con la República de Chile. Malvinas, con el gesto, digamos, que buscó el gobierno hace un tiempo con la creación de la Secretaría Nacional Malvinas, es darle más relevancia dentro de lo que es la orgánica, digamos, de los ministerios al tema Malvinas, darle funcionarios permanentes, un presupuesto y actividades concretas que eventualmente nos lleven a recuperar nuestra soberanía. Obviamente que el tema de discusión es si esas acciones están correctamente encaminadas y si el resultado, en función de las acciones que se vienen llevando, se va a alcanzar o no, ¿no? Malvinas como cuestión de Estado, la Cancillería establece cuatro áreas de visión principales. La primera es ratificar siempre y en cada momento la soberanía argentina, reposicionar el reclamo argentino frente a los diferentes cambios en la geopolítica internacional, como por ejemplo lo del Brexit. Este punto hay que analizarlo, digamos, ¿no? El tercero dice: opción solo de acuerdo al derecho internacional, se excluye completamente la opción militar. El cuarto punto se manifiesta en contra del concepto de la autodeterminación de los pueblos en torno a Malvinas, porque bueno, allí en Malvinas tenemos una población implantada por el Reino Unido, son aproximadamente 3.000 habitantes, de los cuales 1.500 son tropas, ¿no? Y también hay un 15% de habitantes que son de nacionalidad chilena. Pero volviendo al punto 3, uno puede, yo creo, pensar que la mejor opción está siempre en lograr un acuerdo, pero me parece a mí que cuando un Estado nacional tan grande, tan extenso como la República Argentina, excluye completamente la opción militar, está dando una señal de que es permeable, digamos, ¿no? Una señal de que si se presenta un conflicto en nuestro territorio, Argentina no tiene cómo responder, ¿no? Entonces yo creo que incluso para mantener una posición de acuerdo al derecho internacional y resolver todo a través de acuerdos políticos y no en materia militar, incluso si esa fuera la concepción que todos comparten, incluso allí, y más que necesario en esa circunstancia,
la Argentina tiene que tener un buen sistema de defensa, porque eso es lo que visualmente a la contraparte le dice, no, cerremos un acuerdo con esto porque va a haber baja de los dos lados, no va a ser un paseo ir a la Argentina. Entonces, porque la Argentina tiene un buen sistema de defensa, es mejor hacer un acuerdo para que esto no pase a mayores. Si la Argentina lo que hace es ir por la opción de los acuerdos políticos internacionales y a su vez desmantelar sus fuerzas armadas, es una visión poco coherente y que en la realidad de las cosas no nos va a llevar a un buen resultado, por más que a nivel discursivo mucha gente esté de acuerdo en no defender la soberanía por las armas o no, ¿no? Yo no sé cuánta gente es la que está de acuerdo con esa visión, pero a lo que voy es que si nosotros solamente vamos a reclamar y no va a haber una posición de poder, no vamos a tener éxito en el reclamo, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que está tomando la Secretaría en torno a Malvinas? Principalmente estas tres. La creación del Consejo Nacional Malvinas, un consejo de expertos, donde en teoría van a ir acercando propuestas a la Secretaría Nacional Malvinas, la Ley de Límite Exterior de la Nación, ¿no? Ese mapa bicontinental que nosotros hemos visto en muchos lugares y que bueno, le falta mucho para tener un ejercicio pleno de soberanía, pero la idea está bien, digamos, ¿no? Y la ley sancionatoria de la pesca ilegal, que creo que quizás junto con la ley de límites exteriores son los puntos más débiles en cuanto a lo que la Secretaría pretende, pero no está alcanzando porque sus acciones son muy pocas, ¿no? Bueno, este punto, esta información, yo ya la conocía de hace un tiempo, está ahora un poco más clara, lo conozco de hace unos 10 años, está un poco más clara en esta presentación, pero para hacer el plan oficial de la República Argentina para recuperar Malvinas es como muy liviano y como que no hay fechas concretas y parece que es solo, digamos, una propuesta de un texto, digamos, como para rellenar y que no hay acciones concretas atrás, ¿no? Lo que ven acá es el plan oficial de la República Argentina para recuperar Malvinas, explicado por el funcionario a cargo de la Secretaría de Malvinas. Es decir, hay poco que pueda ser más oficial que esto. Más oficial que esto sería un texto del presidente de la Nación firmado, digamos que eso no va a pasar. Pero bueno, los puntos con los cuales Cancillería piensa que vamos a recuperar Malvinas son los siguientes. El primero es que Argentina debe persistir en el reclamo de la soberanía, es decir, en cualquier conferencia internacional, cualquier organización política tiene que tener por parte de la Argentina cuando participa la invitación a los otros miembros de que reconozcan la soberanía argentina sobre las islas, ¿no? Eso se viene dando a lo largo de los últimos años y en diferentes gobiernos y yo diría que con relativo éxito si solamente lo que se busca es que los organismos internacionales se expresen y digan, llamen al Reino Unido a negociar, eso sí se está logrando. Ahora, que porque el Reino Unido recibe una invitación de un organismo internacional para sentarse a discutir el tema Malvinas, vaya a realizarlo, eso sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que va a suceder, ¿no? Más cuando estamos hablando de un imperio que tiene una enorme cantidad de años y trayectoria en el mundo, ¿no? Eso no va a ser elemento de presión. El segundo punto es consolidar el consenso interno y conseguir apoyos internacionales. Yo creo que acá no digo que esté mal redactado, sino que a mí me parece que la malvinización que tiene nuestra sociedad es la que empuja al gobierno a tener el tema Malvinas en la agenda. O sea, yo creo que viene de abajo hacia arriba. Me parece que esto de que el gobierno diga que ellos buscan consolidar el consenso interno, que sería como una visión desde el gobierno hacia el pueblo, me parece que no es el camino que se está dando en la realidad. En la realidad me parece que se ha desbordado la cantidad de manifestaciones populares de gente con y sin agrupaciones en diferentes localidades del país que están malvinizando y esa presión hace
que el gobierno nacional, cualquiera sea el partido que está a cargo, tenga el tema Malvinas en agenda, ¿no? Conseguir apoyos internacionales vuelve sobre el punto 1. Dice: el Reino Unido opera fuertemente para quebrar la solidaridad y los consensos. Aquí comentaba, por ejemplo, el doctor Guillermo Carmona, que cuando nosotros vemos, que esto salió en los medios hace poco, que en un stand de una feria en Brasil había un lugar para las Islas Malvinas, pero con la denominación británica. Dice que para que eso se logre hay una operación de inteligencia tremenda británica atrás para que nosotros nos desmoralicemos con eso. Yo no sé si eso es tan así, digamos, y me parece que la forma en la que el Reino Unido defiende su posición en torno a Malvinas es con la militarización y con un acuerdo militar con Estados Unidos. O sea, me parece que nos llenamos de palabras para intentar evitar ver el árbol que está ahí enfrente nuestro, ¿no? Dice: se deben cuidar los apoyos de grupos como la OEA, el G77 más China, y explorar las oportunidades que brinda el Brexit. Eso está muy bien dentro del ámbito de la diplomacia, pero insisto que al menos en los dos primeros puntos no parece que Argentina fuera a recuperar su soberanía en torno a Malvinas. El tercer punto dice: Argentina debe resultar creíble en el ejercicio de la soberanía en áreas no disputadas y reforzar la presencia soberana. Nosotros tenemos una presentación donde establecemos una predicción de que para el año 2029, la Argentina, si sigue así desmantelando sus fuerzas armadas, el presupuesto militar va a llegar a ser 0 pesos, ¿no? Entonces, eso, una cosa es escribirlo y otra cosa es ejecutar el presupuesto nacional, o es más, armar el presupuesto nacional, y no tener en cuenta un sistema de defensa para la Argentina, o no ejecutar, por ejemplo, el FONDEF, ¿no? Eso no hay forma de disminuir ese análisis, ¿no? O sea, si nosotros no tomamos en serio el ejercicio de la soberanía y reforzamos nuestro sistema de defensa, no vamos a poder transmitir jamás ese mensaje. Y eso, fíjense que ese punto 3 es contradictorio con la visión de decir que solamente actuaremos de acuerdo al derecho internacional y por lo tanto vamos a disminuir las opciones militares, ¿no? O sea, yo creo que para tener éxito en el plano diplomático, Argentina debe estar muy fuerte en el plano tecnológico, en el plano militar y en el plano económico, ¿no? El cuarto punto es esperar y aprovechar el contexto internacional, como lo hizo Panamá bajo la presidencia de Carter para recuperar el canal, y estudiar cómo hizo China su proceso de reincorporar Hong Kong, ¿no? Esta es la hoja de ruta que tiene la Cancillería argentina, que, insisto, ¿qué es lo valorable? Que hay un texto escrito, o esta presentación al menos, donde nos podemos poner a trabajar y decir qué nos parece correcto, qué nos parece incorrecto, qué nos parece que falta, un poco de lo que estamos planteando en esta exposición. Eso es como lo rescatable, digamos, ¿no? Que empieza a haber un ámbito donde discutir esto y a dónde enviar propuestas. Ahora, las acciones que se están llevando a cabo, insisto, creo que son por demás débiles, ¿no? Esta fue una visión que yo creo que esta parte es un poco más rescatable. Guillermo Carmona hablaba de los beneficios de haber tenido el conflicto de Malvinas, ¿no? Y mencionó 3 frases que me parece que tiene razón, por eso las comparto aquí. Dice: el conflicto de Malvinas nos hizo mirar hacia el sur, nos hizo mirar hacia la plataforma continental y realzar la importancia de la Patagonia. Creo que tiene razón, porque imaginemos un escenario donde 1982 no hubiera pasado, donde Argentina no hubiese establecido un reclamo por la soberanía de Malvinas de manera firme, de manera militar. ¿Y qué importancia tendría hoy la Patagonia si eso no hubiese pasado? ¿Qué importancia tendría hoy Ushuaia? ¿Qué importancia tendría nuestra proyección antártica? Y nuestra preocupación por el mapa bicontinental y por el ejercicio de la soberanía en el Atlántico Sur. Es decir, que me parece que esa reflexión sí fue acertada, ¿no? Y esto también les muestra que este es un canal que intenta ver las dos partes, ¿no? Las partes positivas y las partes negativas del ejercicio que está realizando el gobierno. Respecto de los tratados de Madrid,
Allí el doctor Guillermo Carmona entra en la exposición con mucha profundidad y lo hace por primera vez un funcionario de Cancillería, no solo que reconoce la vigencia de los tratados de Madrid, que siempre estuvieron negados por la Cancillería, porque nosotros y muchas otras agrupaciones y personas han reclamado que se deroguen o se denuncien dichos tratados porque son lesivos contra la soberanía argentina. Cuando se le pregunta al respecto al doctor Guillermo Carmona, no solo dice, no dice, digamos, que esos tratados no tienen relevancia, que no tienen vigencia, que vayamos para otro lado, que es lo que históricamente nos ha respondido Cancillería. Por ejemplo, un embajador de apellido Rossi, que es un embajador de carrera, nada que ver con Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa, otro Rossi, digamos, siempre nos llevaba hacia ese lado. En este caso, Guillermo Carmona no solo que acepta la vigencia, sino que explica por qué, desde el punto de vista de Cancillería, Argentina no podría rechazar esos tratados y explica que él dice que es como este juego de mesa, la Jenga, digamos, donde tenemos las maderitas apiladas, y que el Tratado de Madrid lo que hace es no solo restablecer las relaciones diplomáticas luego del conflicto de Malvinas, sino que establece acuerdos sobre cómo nos vamos a manejar en el área petrolera, turística, en el área de pesca, en el área de relaciones internacionales, en la delimitación, digamos, de zonas de exclusión militar y obliga a las dos partes. Entonces, lo que él menciona es que Cancillería no puede denunciarlo, o el gobierno argentino, o la Cámara, o el Congreso Nacional no puede denunciarlo, porque es un montón de cosas las que se caerían. Los expertos, tanto como por ejemplo César Lerena como Horacio Richardelli, lo que dicen es, bueno, obviamente que habrá consecuencias, pero tomemos la acción de denunciarlos y veamos cuáles son esas consecuencias y trabajemos sobre esas consecuencias, ¿no? César Lerena, ya después vamos a revisar trabajos de él y también lo vamos a entrevistar, eh, habla de que no es tan así, ¿no? Que ese vendría a ser una nueva estrategia del gobierno nacional de decir, no toquemos esto porque se cae todo, cuando en realidad no pasaría eso y es una estrategia para que ese acuerdo siga vigente, ¿no? Eh, todo esto hay que analizarlo en profundidad. Insisto que lo importante de esta presentación es que aparecen muchos papeles sobre la mesa sobre los cuales podemos empezar a trabajar en concreto y también aparece una línea de comunicación con la Secretaría Nacional Malvinas. Eso tiene una importancia total. Si es que realmente queremos hacer algo, ¿no? Y dejar, digamos, de establecer potentes discursos que no van a cambiar la realidad. Esta vía, que es incómoda para todos, yo creo que si se trabaja puede llegar a tener un impacto real en la sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué dice Guillermo Carmona sobre los tratados? Dice, no se puede hacer un planteo general sin medir las consecuencias respecto de denunciarlos. Para recuperar las Islas Malvinas por el derecho internacional no podemos dar de baja el Tratado de Madrid porque es el que restablece el vínculo diplomático. Se debe trabajar en crear condiciones en pos del interés nacional. Esta es una política gradualista, muy lenta, lo que vimos aquí, ¿no? Y se empieza a hablar por la forma en la que está establecida todo el marco legal británico, que el Tratado de Madrid vendría a ser como un acuerdo de facto, ¿no? Por más que no esté, o un tratado internacional de facto, por más que no esté refrendado por el Congreso Nacional, y que es más, que ahí tiene una visión muy interesante, por eso yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo en general con toda esta posición que es muy débil del gobierno argentino en pos de la defensa de la soberanía nacional, pero hay cosas que sí rescato que tienen que ver con cierta sinceridad, digamos, en la comunicación, ¿no? Algo que comenta Carmona es que cuando uno está como Argentina, ¿no? Como país, está entablando una comunicación con una potencia ocupante como es el Reino Unido, y uno firma una hoja de ruta, un entendimiento, un comunicado de prensa en conjunto, un tratado internacional, un convenio, cualquier documento que se firme, por más que no sea un tratado internacional, cuando uno lo está haciendo en representación del país y lo hace con la potencia ocupante lo que va a hacer, porque se firma a instancia de ellos, es hacer cumplir ese documento.
Por lo tanto, ese, por ejemplo, creo que es un buen aporte porque eso le da relevancia a todas las comunicaciones, como por ejemplo el Pacto Forabri-Duncan, que uno tiene que empezar a analizar porque si está escrito y si está comunicado, el Reino Unido va a ejercer presión para que se cumpla, ¿no? Entonces hay que revisar de nuevo toda la comunicación bilateral desde 1982 en adelante y empezar a denunciar estrictamente lo que no vamos a cumplir. O sea, Argentina tiene que tener en claro y tiene que transmitir claramente al Reino Unido qué cosas sí va a respetar y qué cosas no va a respetar. Por eso, insisto, a partir de esta conferencia hay un montón de cosas para seguir trabajando y eso creo que es lo más valioso. Espero que les haya resultado